Muy buenas noches para todos, amados hermanos. Quiero comentarles algo que normalmente no me pasa, pero esta vez me pasó. El mensaje que vamos a tener en esta noche es un mensaje que, en primer lugar, lo preparé para el grupo de jóvenes. Lo prediqué el sábado en el grupo de jóvenes, no este sábado, el otro sábado. Y tuve la oportunidad de compartirlo también con los hermanos allá en el Real. Luego que terminé de predicar, se me acercó uno de los hermanos diáconos y me dijo: Pastor Gustavo, qué bueno sería que prediques este mensaje allá un domingo de noche. Hay más hermanos de la iglesia necesita y sí, necesitamos ser desafiados por la palabra de Dios. Y estoy orando, meditando y he tenido la libertad en el Señor de predicar otra vez este mensaje. Y el apóstol Pablo dijera en Filipenses capítulo 3, dice: por lo demás, 3:1, por lo demás, hermanos, guardaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, quiero, amados hermanos, que me puedan acompañar al libro de Hebreos capítulo 6. Gracias a Dios por su palabra y su misericordia. Gracias porque a pesar de lo que somos, podemos tomar consuelo, podemos tomar aliento y aún nuestras propias vidas pueden ser sacudidas por la palabra, ayudándonos al arrepentimiento. En Hebreos capítulo 6 vamos a tratar de estar en todo el capítulo. Me dijeron que tenía 40 minutos, son y 36. Eso para el testimonio de todos los hermanos a la hora que me entregaron el púlpito. No, está bien. Y vamos a tratar de leer todo el capítulo 6 del libro de Hebreos, ya que tiene enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Y este mensaje lo preparé para mí, y esa es la realidad. Lo preparé para mí y lo quise compartir con todos ustedes. Y por supuesto que todos los cristianos en diferentes momentos de nuestra vida necesitamos ser desafiados y necesitamos tomar ánimo y consuelo en la palabra. Y eso es lo que este capítulo 6 de Hebreo también nos trae. Entonces, en este capítulo 6 dice en el versículo 1, Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos a orar. Por favor, Padre, te ruego en el nombre del Señor Jesús que tomes control de lo que ha de suceder en este momento al abrir tu palabra, que tu Espíritu esté obrando con libertad en nuestros corazones, corroborando y afirmando, Señor, nuestras vidas en la fe y en la paciencia. Gracias por tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 5, el escritor de Hebreos presenta a Cristo como el sacerdote, el sumo sacerdote, aquel que ya hizo todo para poder tomar ese lugar. Y en el capítulo 6, el escritor de Hebreos nos anima, nos exhorta ya a continuar adelante. Y dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y si yo puedo preguntar a cada uno de ustedes, bueno, a ver, ¿hace cuántos años que están en la iglesia? Hay personas que están hace una semana, otros están hace capaz 3 años, otros capaz que están hace 15, otros estamos hace, bueno, un montón. Entonces, ya
No importa la cantidad de años que estés en la iglesia, ya que la cantidad de años que uno pertenece a una iglesia o va a una iglesia no lo hace un cristiano espiritual ni un cristiano maduro, sino el conocimiento que adquiere y que practica durante esa cantidad de tiempo que va a la iglesia y escucha la palabra de Dios. El autor de este libro dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y si algo anhela de cada uno de sus hijos es que podamos crecer, que podamos avanzar en nuestra vida, que podamos dejar los rudimentos, las bases, las primeras enseñanzas de quién es el Señor, de lo que hizo, de la salvación que otorga por medio de la fe en lo que Él hizo, en quién es Él, de lo que es el bautismo, de lo que es la imposición de manos, cosas que a lo largo de la vida de la iglesia se han enseñado y se han practicado. Ya es tiempo de avanzar. Ya es tiempo de tomar compromiso. Ya es tiempo de madurar. Ya es tiempo de dejarnos a un lado para darle la prioridad al Señor y de lo que Él tiene para nuestras propias vidas. Mirando desde aquí adelante a toda la congregación, uno puede ver cuánto potencial hay en la iglesia. Potencial para ganar almas, potencial para predicar el Evangelio, para ser maestros, maestras de escuela dominical, potencial para adorar a Dios por medio de la música y participar en tantos ministerios que la iglesia tiene. Y uno desde acá adelante ve esa posibilidad que la iglesia tiene. Pero la realidad es que de toda la iglesia, tal vez el 15%, 20%, y si somos generosos y optimistas, el 30% participan de la obra del Señor en algún ministerio. En el tiempo de visitación, por ejemplo, los días sábados, de toda la iglesia hay un grupito tal vez de 10 que nos reunimos para salir a visitar. Y es tiempo de dejar las primeras cosas y comenzar a tener una visión más amplia de lo que es la obra del Señor y de lo que son las doctrinas, enseñanzas, y comenzar a ver todo lo que el Señor puede hacer a través de nuestra vida. Es tiempo de avanzar, es tiempo de continuar a la perfección. En el versículo 4 hay una enseñanza que a veces es difícil darla por el contenido, por lo que implica, pero está en la palabra de Dios. Y amados hermanos, es palabra de Dios. Que el Señor nos ayude en humildad a aceptarla y aprovechar las oportunidades que Él nos da para recapacitar en nuestra propia vida y en las decisiones que hemos tomado. Dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Según la descripción que nos da el autor de este libro, ¿podemos hablar de un cristiano? ¿Está hablando de un cristiano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Puede ser que dice aquellos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fueron abiertos sus ojos, que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Puede haber
algún incrédulo que sea partícipe del Espíritu Santo, no, ¿verdad? Está hablando de un cristiano. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, escucharon un buen mensaje y les gustó y participaron en la buena doctrina. Y dice, y de los poderes del siglo venidero. Cristianos, está hablando, describiendo cristianos que aún por ahí hasta pudieron presenciar, ver milagros. Y de los que estamos acá podríamos tomar testimonio y un tiempito y decir, bueno, yo vi un milagro. Y no estamos hablando, ¿verdad?, como se practican en otras iglesias, sino milagros de verdad. He visto gente con cáncer por las cuales la iglesia ha intercedido y ser curados. Personas al borde de la muerte, ya desahuciados, y el Señor ha obrado a través de las oraciones y en su misericordia y han sido restablecidos. He visto uno de los milagros más grandes que puede haber un cristiano, es una vida transformada. He visto niños, jovencitos, venir de un contexto socioeconómico desastroso, de los cuales uno puede mirar y decir y lamentar ya por su futuro, sabiendo que cuán difícil le sería a ese jovencito, a ese niño, a ese muchacho o muchacha a salir del contexto donde vive. Pero he visto niños de 8 años insultarme en la cara, amenazarme con el papá, la mamá, el hermano, el tío, el abuelo, el perro, y tirarme piedras y clavarme un puñal por ahí si me ve. He visto, hemos trabajado con niños del Cerro Norte, hemos trabajado con niños de Piedra Blanca, de Bella Italia, de La Chacarita, y hoy ya después de 20 años ir a Montevideo y encontrarme con ese muchacho ya hecho un hombre de camisa, corbata, predicador de la palabra de Dios, estudiante del seminario, acarreando con 10, 15 niños yendo para la iglesia, ganador de almas. Hermanos, eso no es un milagro, es el poder de Dios. Ahora, cada uno de nosotros hemos podido de alguna u otra manera presenciar la obra de Dios. Y en este pasaje está describiendo a cristianos que aún pudieron ver, presenciar algo de lo que va a suceder en el reino venidero. Pero el versículo 6 dice, y recayeron, o se desviaron. Es imposible, entonces, que estos cristianos que han participado tanto del Espíritu Santo como de los dones celestiales y recaen, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y a ver, hermano, hagamos la salvedad, ¿verdad? Porque no estamos hablando de cuando un cristiano peca y cae en pecado y se arrepiente, ¿verdad? No estamos hablando de un cristiano que está pasando por un tiempo de lucha y se esfuerza por salir adelante con sus errores. Porque a lo largo de toda la Biblia vemos testimonios de grandes hombres de Dios que cayeron, pero fueron sensibles a la voz de Dios y se arrepintieron y Dios los restauró. Estamos hablando de un cristiano que realmente ha puesto su fe en el Señor y luego da un paso atrás, cae, se desvía y lejos de escuchar advertencias y consejos, se endurece y permanece en su pecado a pesar de lo que Dios intenta hacer. Estamos hablando de un cristiano que está en un riesgo inminente. Un cristiano que, según la última parte del versículo 6, expone al Señor Jesús a vituperios, a insultos, a reproches. Cristianos que de repente han venido durante años a la iglesia y por diferentes circunstancias de la vida dan vuelta atrás y ya no les importa. Y conocemos a algunos, ¿verdad? Podemos pensar en algunos.
cuando la gente ve a esos cristianos hoy en día y dice, ¿y aquel va a la iglesia? ¿Y aquel es un cristiano? ¿Y eso sí era un cristiano? ¿Y aquel? Y cuando un cristiano da un paso atrás y se va al mundo y comienza a vivir como el mundo, realmente menosprecia la obra del Señor. Y realmente trae como consecuencia de su propio testimonio reproches o vituperios, insultos hacia lo que es el Señor y su obra. Ahora, para explicar un poquito esto, el autor de este libro nos da una parábola, una figura, algo para que podamos entenderlo mejor. Y dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe lo que? Bendición de Dios. Y está hablando de aquellos cristianos que al recibir la palabra de Dios, igual que todo aquel que recibe la palabra de Dios y acepta por fe al Señor, recibe el Espíritu Santo, y la lluvia de Dios es desparramada a todos por igual. Aquellos que han puesto la fe, estoy hablando, ¿verdad? Aquellos que son cristianos. Y a estos, la lluvia cae sobre su vida. La palabra obra, el Espíritu Santo obra. Y producen frutos provechosos a aquellos que la labran. Y Dios los bendice. Y nosotros como pastores y los líderes que trabajamos en la iglesia y en los diferentes ministerios, nos tomamos el tiempo de labrar la tierra, ¿verdad? De trabajar la tierra, a veces de correr los escombros, las piedras, y a veces me toca trabajar con jóvenes, ¿no? Y a veces hay jóvenes que tienen rocas grandes que hay que mover para que su vida pueda ser provechosa y puedan dar fruto. Pero la obra es del Señor y el Señor la hace. Y el que bendice, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. Entonces, hermano, cuando tú escuchas la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo, tú cambias tu forma de vivir, tu forma de ser, tú eres sensible a la voz del Espíritu Santo y produce fruto. El Señor te bendice. Y no solamente el Señor te bendice, sino que los frutos que tú produces son provechosos para aquellos que labramos la tierra. ¿Y qué mejor para un líder, para un pastor, poder comenzar a delegarle a aquellos que vienen atrás, ¿verdad? Un poco de responsabilidad. Delegarle un poco del servicio y que comiencen a participar de lo que es la obra de Dios. Y para nosotros es provechoso. Para la iglesia es provechoso. Imagínense si el que predica tiene que controlar el sonido, o si tiene que abrir la puerta, o si tiene que hacer... No, ¿verdad? La iglesia se nutre, crece, se fortalece en los tantos dones y frutos que cada cristiano produce. Ahora, también da otro ejemplo, versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Y no estamos hablando de la pérdida de la salvación. Acá el autor, el escritor de este libro nos está narrando una práctica muy común que se usaba en aquella época, en aquella tierra que producía espinos y abrojos. Y aquellos que conocen algo de campo saben, hoy en día están los matayuyos y hoy en día hay tanta cosa, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la técnica, la práctica más sencilla era prender fuego para poder limpiar rápidamente aquel campo y que aquel campo comience a ser útil para lo cual se había adquirido. Y en este caso no solamente está hablando de esa práctica agrícola,
sino que también está hablando de lo que este cristiano del cual estamos describiendo se está arriesgando. Miren lo que dice 1 Corintios 3, y justamente es el especial que cantaron los jóvenes. En 1 Corintios 3, versículo 11 al 15, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? ¿El cual es quién? Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y ahora dice el apóstol Pablo: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, lo cual está describiendo la obra espiritual, lo cual está describiendo los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, lo cual está describiendo y representando todas aquellas cosas que proceden de Dios. Si una persona que pone la fe en el Señor Jesús y luego de haber puesto la fe en el Señor Jesús comienza a edificar su vida a partir de la obediencia y comienza a practicar estas cosas excelentes que Dios nos ofrece, o luego dice madera, heno, hojarasca, cosas que representan la carnalidad, cosas que no perduran, cosas que son efímeras. Y hay cristianos carnales, y hay cristianos inmaduros, vamos a decirle, que en vez de comenzar a preocuparse por edificar su propia vida, su propia relación con Dios y aún en la iglesia, poniendo en práctica la palabra de Dios y los frutos del Espíritu, son inmaduros, son carnales, tienen mucho del mundo en su propia vida y prefieren edificar sobre la fe en el Señor Jesús con cosas carnales, con lo que yo pienso, con lo que yo creo, porque a mí me enseñaron así. Y eligen lo que es el heno, la madera o la hojarasca. ¿Qué pasa cuando acercamos un fosforito al heno o a la madera? Se prende, ¿verdad? Se quema. ¿Qué queda? Cenizas. Dice el versículo 13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y esto no hace más ni menos que hablar del día que estemos cara a cara delante del Señor, aquellos que somos cristianos en la boda del Cordero, y el Señor nos llame para rendir cuenta con nosotros, ¿verdad? Y el Señor me va a llamar por mi nombre. Dentro de todas las multitudes celestiales, mi nombre va a sonar ahí: Gustavo González, ¿verdad? Y el Señor me va a llamar al frente, y el Señor en el juicio, en su juicio, y según su juicio y su palabra y su autoridad, Él va a determinar qué obra yo hice para recompensarme. Pero dice, versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, que dice ahí, recibirá recompensa. Si la persona, si el cristiano, o en mi caso, yo me esforcé en la obediencia a la palabra de Dios y en buscar una vida que agrade a Él y glorifique su santo nombre, y estoy delante de Él y Él prueba mi vida y todo lo que yo hice en mi vida, si algo de lo que yo hice queda, Él me va a recompensar por eso, al igual que a ti. Al igual que a ti. Porque cada cosa que hacemos para el Señor no la hacemos de balde. No la hacemos por gusto, no la hacemos sin sentido o
sin tener la esperanza de una retribución futura y aún presente. Porque cuántas bendiciones nos da el Señor por hacer su voluntad, ¿verdad? Pero miren cómo termina el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No va a haber recompensa. Toda su vida la vivió en un vaivén, en un fluctuar, en un ir y venir a la iglesia. Y nunca se estableció, nunca creció, nunca permaneció, nunca fue fiel al punto de alcanzar recompensa por lo que hizo con su vida. Dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y si alguien puso en algún momento en su vida la fe en el Señor Jesús, y esa fe fue genuina, fue sincera, pero por diferentes cosas de la vida se aparta y no permanece fiel. La obra de la salvación aún es un misterio para nosotros. Y oh, qué sorpresa nos vamos a llevar en el cielo cuando el Señor diga: apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. ¿Y cuántos habrá que supusimos que eran cristianos porque venían a la iglesia y porque eran fieles y aún hasta capaz que participaban en los ministerios, pero eran meros religiosos, los cuales la obra de fe no se había efectuado en su vida? Y estando allá, vamos a decir: ¡oh, pero qué! ¡Oh, qué sorpresa! Y tal vez aquel de quien menos esperábamos no va a escuchar la palabra buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, pero va a ser salvo como por fuego, porque un día puso la fe en el Señor. En 1 Corintios 5, ahí dando vuelta nomás, y esto tomo el tiempo para explicarlo porque a veces se confunde el mensaje, la palabra se malinterpreta y se habla de la pérdida de salvación. En este caso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia allí y hay una persona que está en fornicación. Y dice: en tal fornicación que nunca se habló, nunca hubo en la iglesia de que uno tomase la mujer de su padre. Y ese era el problema que había. Y el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, pero dice en 1 Corintios 5, 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Sí, hay tal cosa como cristianos que pueden vivir en pecado. Y que lejos de la verdad están aquellos que dicen: porque los bautistas predican de que tenemos la total libertad de pecar, total ya somos salvos. Y qué lejos de la verdad están. Y qué lejos de la verdad estás si consideras que esto puede ser una realidad en tu vida. Porque todo tiene consecuencia. Y qué cosa tremenda es caer en las manos de un Dios airado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En 1 Corintios 11, un pasaje que usamos para la Santa Cena. 1 Corintios 11, y estamos hablando de uno que fornicó y pecó y de tal forma y estaba en ese pecado, y Pablo dice: vamos a reunirnos para que entregar a esa persona a Satanás para destrucción de su cuerpo, para que ya no viva de esa manera, para que ya no sea una condenación a la iglesia, una mancha. Pero dice: pero su espíritu, con minúscula, sea salvo en el día del Señor.
en 1 Corintios 11 nos está hablando de la Santa Cena y habla de aquellos que toman deliberadamente la Santa Cena como algo ritual, sin sentido, o lo practican de la forma equivocada, sin tomar en cuenta lo que se nos enseña en la Santa Cena, sin tomar en cuenta el respeto, la reverencia. En el versículo 30, como consecuencia de tomar la Santa Cena de una forma indigna, dice que por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Y qué dice ahí? Están muertos. Eso significa. ¿Y por qué estos murieron? ¿Por qué estos están enfermos o han sido castigados? Por tomar la Santa Cena indignamente. Pero el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice ahí? No seríamos juzgados. Si el cristiano cuando va a participar de la Santa Cena toma en cuenta la advertencia que el Señor hace y se examina, reflexiona, se arrepiente, dice, no seríamos juzgados. Versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados ¿con quién? Con el mundo. El mundo tiene una condenación eterna. Aquellos que han elegido no creer en el Señor por fe, un infierno eterno les espera. Pero aquellos cristianos que un día escucharon la palabra de Dios y se desviaron, recayeron. La Biblia nos enseña que somos juzgados y somos castigados acá. Pagamos las consecuencias de nuestros pecados acá para no ser condenados con el mundo. Hermanos, en este pasaje de Hebreos, lo que sí nos hace una advertencia, vamos a volver ahí a Hebreos capítulo 6, porque dice en el versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos que por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos y es, ¿qué dice ahí? Reprobada. Es reprobada, es rechazada. Y está próxima a ser, ¿qué dice? Maldecida. Y su fin es el ser quemado. La pregunta es, ¿conoces a alguien de nuestra iglesia o de tu entorno que se dice ser un cristiano y que tal vez aún viene a la iglesia, pero su corazón está en el mundo y vive en la rebeldía, en el desprecio, en la falta de respeto, en la desobediencia? Sería bueno que tú te acerques con amor y le adviertas, le pongas en sobreaviso. Y si algo que he aprendido a lo largo de mis años de cristiano y de la lectura de la palabra de Dios, que jamás Dios castiga sin avisar. Y el Señor avisa una, otra y otra y otra vez, hasta que llega un punto en el que el Señor dice, mi amor, basta. Porque Dios al que ama, castiga. Y reprende o azota a cualquiera que acepta o adopta como hijo. Y ahí se me entregaron la versión antigua y la 60, pero no importa. Al que a Dios ama, castiga. Ahora, mis amados hermanos, el mensaje no termina acá. Porque en el versículo 9 dice,
Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque así hablamos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero en cuanto a vosotros, mis amados hermanos que están en la iglesia y permanecen fieles a pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de lo que llega a tocar nuestra puerta, para ustedes, para mí, para mi familia, para aquellos que permanecen fieles a pesar de lo que viene, Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio. Oh, hermanos, y cuando he leído esto, mi corazón ha tomado fuerza y se ha regocijado. Porque Dios no es injusto. Y a veces pasan los años y pasan los años y nos acostumbramos a servir. Y perdemos tal vez el rumbo, la perspectiva correcta. Y estamos tan acostumbrados a hacer lo que hacemos que nos olvidamos que el que está sentado en el trono es Él. Y Él no es injusto para olvidar. Y cada cosa que tú haces, aún un vaso de agua que tú le des a un cristiano, no queda sin recompensa. Él no es injusto para olvidar vuestro trabajo y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndoles aún, porque deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Ahí lo estaban leyendo, hermano. ¿Qué dice ahí? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué significa eso? Hasta que muramos o Él venga a buscarnos como iglesia. Y dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Hermanos, no nos hagamos perezosos. Sirvamos al Señor no perdiendo de vista el premio, la meta. Y qué anhelo de estar en su presencia, ¿verdad? Y recibir de Dios las recompensas si las hay. De lo contrario, voy a vivir en el cielo. Voy a ver las calles de oro, las mansiones celestiales, aunque capaz que no me toque una. Pero no voy a sufrir más. No voy a tener más necesidad. Y eso ya de por sí creo que es una bendición suficiente para la eternidad. Pero habla de Abraham y habla de la paciencia y la esperanza que él tuvo. Y para terminar, dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron la promesa. Y dice en el versículo 13, 14 y 15 que Dios, no pudiendo prometer por uno más alto que él, prometió por él mismo. Y él le dio la palabra a Abraham de que lo iba a prosperar y lo iba a bendecir de manera grande. Y Abraham dice que con paciencia y fe alcanzó la promesa. ¿Cuántos años tuvo que esperar Abraham para alcanzar la promesa? Muchos, ¿verdad? Recién a los 99 pudo tener un hijo. Espero que en su misericordia el Señor no me haga esperar tanto para recibir su bendición, ¿verdad? Espero que si la esperanza y la paciencia y aún la fe que no falten. Pero amados hermanos, dice que seamos imitadores de aquellos que alcanzaron la promesa
por medio de la paciencia y por la fe. Dice en el versículo 19 para terminar, el 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La fe y la esperanza. Dice el versículo 9, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Para qué sirve un ancla? ¿Para qué sirve un ancla? Para amarrar un barco. ¿Para qué? ¿Para que no se hunda? No, para que no se vaya. Si viene una tormenta, olas grandes, y el barco tiró el ancla, queda estático, queda firme, queda anclado en su mismo lugar. Y si por ahí un barco no tira el ancla y no tiene motores, ¿verdad? Como en aquellos años, el barco iba a la deriva y era llevado de un lugar a otro. Y amados hermanos, la fe y la esperanza que nosotros tenemos debe ser un ancla para nuestra vida, para que podamos estar firmes, parados en nuestra fe, confiando en quién es Él, y que no podamos andar divagando en la vida, ¿verdad? Y vamos para allá y todos para allá y nosotros vamos con la marea hacia allá y nos movemos y volvemos y así son algunos cristianos. Pero debemos ser imitadores de aquellos que alcanzaron la promesa. Y si, amado hermano, tú quieres alcanzar la promesa, entonces recuerda esto. Dios no es injusto para olvidar tu servicio. Él no es injusto, Él no se olvida. Y cuando llegue el momento, la recompensa va a venir. Y que la fe en nuestro Señor pueda transformarse en esa ancla que nos permita estar quietos en la iglesia, parados firmes en el camino del Señor a pesar de las circunstancias. Y que por su gracia podamos dar mucho fruto para la gloria de su nombre. Entonces, amado hermano, hermana, no sé hoy en dónde estás. ¿Qué está afectando tu vida? ¿O qué te está motivando a decidir? Pero hoy te animo a que puedas, dejando ya las cosas que sabes, comenzar a avanzar, a continuar adelante hacia la perfección que la palabra se nos desafía. Y que siendo imitadores de aquellos que recibieron la promesa, podamos por medio de la fe y de la paciencia esperar seguros en nuestro Dios. Porque en su tiempo Él va a dar la recompensa. Mi versículo favorito, Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra y por el tiempo que nos has permitido mirar en ella. Pero ahora, Señor, oro
rogando que tú mires nuestra iglesia, Señor. Que si hay entre nosotros algún hermano, alguna hermana en rebeldía, mirando hacia atrás, casi próximo a caer, que nos des sabiduría, Padre, para advertirle que la maldición o el castigo está cercano. Ayúdanos en tu gracia y misericordia a ser sensibles a la voz de tu Espíritu y a moldear nuestra vida conforme a la obediencia a tu palabra. Y gracias por tu promesa y por la esperanza que nos das en ella. Fortalece nuestra fe, Padre bendito, y aún nuestra paciencia, para que podamos ser fieles hasta el fin. Gracias, Señor. Ven pronto. En el nombre de Jesús. Amén.